Es tiempo de conocer más a Dios y de su gracia para caminar bajo su dirección y compartir con otros lo que Dios ha hecho. Es un privilegio ser parte de su propósito, porque fuimos escogidos por Él para ser parte de la familia de Dios. Recuerda que Jesús es el motivo por el cual estamos aquí. Prepara tu corazón para escuchar su voz y para recibir su bendición. Bienvenidos a Cima Iglesia. El Señor hoy sabe cuál es tu necesidad. El Señor hoy sabe cuál es el camino que en este momento estás atravesando. El Señor te conoce mejor que nadie. Y cuando Él nos habla a través de su palabra es porque nos conoce y sabe cuál es la necesidad que tenemos. Así que cerremos nuestros ojos por un momentico. Digámosle al Señor que Él sea hablándonos a través de su palabra. Señor, gracias por este hermoso día que tú nos has permitido estar hoy aquí, en este lugar, en tu casa, en el templo de Dios. Señor, gracias porque tú tienes propósitos con nuestras vidas, Señor. Tú tienes un propósito con cada hermano que hoy está aquí, Señor, sentado, escuchando tu palabra, que está aquí alabando tu nombre, Señor. Señor, te pedimos que seas tú hablando, así como tu palabra lo dice, Señor, que solo tenemos que abrir nuestra boca, que el Espíritu Santo de Dios es el que habla por nosotros, Señor. Gracias, amado Dios, gracias, Padre Celestial, por este hermoso día, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, yo escuché que ahorita estaban gritando, ¿qué es lo que estamos celebrando este mes? ¿Celebrando qué? Amén. Entonces vamos a seguir celebrando la vida. Y quiero tomar como un poquito la introducción, o mi introducción. No sé quiénes de ustedes han visto una película que se llama En busca de la felicidad. Todos alguna vez la hemos visto. Y para los que no la hemos visto, entonces le voy a hacer un breve resumen por ahí de 1 hora. Y esta película se trata de una familia, de una persona que quería buscar unas metas en su vida. Y empezó formando su hogar, empezó invirtiendo todos sus ahorros comprando unas máquinas, que era la última tecnología en ese momento para los hospitales. Formó su hogar y comenzó una búsqueda, y allí comenzó a desarrollar esta película. Y vemos que aquella persona perdió su hogar porque no le fue muy bien en sus negocios. Perdió su esposa porque cuando lo vio que no progresaba, pues tomó la decisión de dejarlo. Se quedó con su hijo. Atravesó por situaciones en la que no tenía con qué pagar su habitación, su arriendo, no tenía con qué comer. Pero él tenía una meta muy clara, y era buscar su felicidad. Tenía una meta muy clara, sabía para dónde iba. Tenía una meta muy clara, sabía cuáles eran sus conocimientos, cuáles eran sus habilidades. Y lo más importante fue que nunca desfalleció, aunque muchos le dijeron: tú no puedes, tú no puedes. Pero él nunca retrocedió. Y nosotros vemos el desarrollo de esta película, y después de mucho tiempo que tuvo que sufrir, que tuvo que vivir en las calles, que tuvo que dormir en el baño con su hijo porque no tenía cómo pagar, no desfalleció. Y siguió buscando y buscando esa meta que él tenía, porque la tenía clara. Sabía a dónde quería llegar. Por eso yo tomo esta pequeña introducción, porque mi charla se va, o le coloqué como título: En busca de la santidad. Recuerde cómo es que estamos celebrando la vida.
pero tenemos que aprender a celebrar la vida en santidad. Amén. Dice la palabra de Dios allí en el libro de Levíticos capítulo 11 versículo 45: yo soy el Señor que os sacó de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Sed pues santos, porque yo soy santo. Miremos la palabra de Dios, el nivel que nos colocó el Señor, o en ese momento Dios, al pueblo de Israel. Sed santo porque yo soy santo. Y es algo o un propósito, un mandamiento que Dios nos colocó a todos nosotros. Tenemos que tener una vida en santidad. Amén. Vamos a ver un video. Yo quiero que le coloquen mucho cuidado, porque a lo último voy a preguntarles, voy a tomar examen. No va a demorar mucho, solo dura 30 segundos, 30 minutos. Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado 1 o 2 veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo, y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro, y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las Escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es. Y es sorprendente.
Porque normalmente si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo. Y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el Mar Muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto? No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. Amén. Creo que ya terminé mi predicación el día de hoy. Más claro para dónde, ¿cierto? ¿Por qué quería que viéramos este video? Porque aquí nos explica rápidamente qué era la santidad en el Antiguo Testamento. Ya nosotros sabíamos que la santidad estaba allí en el templo, que el Espíritu Santo nomás era derramado sobre ciertas personas, no sobre todo el mundo, sobre los profetas, muchas veces sobre los reyes, pero eran ciertas personas que Dios escogía para que el Espíritu Santo de Dios estuviera sobre ellos, para que pudieran profetizar al pueblo, para que pudieran hablar al pueblo. Pero eso era antes de que viniera el Señor Jesús. Y aún así recordemos lo que leímos, lo que estamos leyendo en esta diapositiva. Yo soy el Señor que os sacó de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Sed pues santos porque yo soy santos. Mire la importancia que debemos tener. Y por eso tenemos que tener una búsqueda de la santidad diaria. No es solo un día. No es solo los domingos. Tenemos que tener una búsqueda diaria de la santidad de Dios. Recordemos allí cómo nos explicaban con el sol. Cuando nosotros vemos que está despejado, que no hay nubes, vemos la calor del sol y hasta dónde puede llegar esos rayos del sol. Y así es la misma santidad, la misma presencia de Dios. Recordemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y así como nos explicaba que ahora el Señor Jesús era el que iba, nosotros no esperábamos que la santidad de Dios viniera, sino que ahora la santidad de Dios está ahí, sino que nosotros tenemos que buscarla y que tenemos que darla y que tenemos que pasarla. Tenemos que tener esa búsqueda diaria. ¿Y cómo tenemos que hacer o qué debemos hacer para buscar la santidad todos los días? Santi, la próxima diapositiva. Tenemos que cumplir unos punticos y yo coloqué como mi primer punto la obediencia. Esa es nuestra primera
arma, nuestra primera forma de buscar la santidad. Ser obediente a Dios, ser obediente a sus mandamientos, ser obediente teniendo esa búsqueda diaria. No sé si hoy en día, de los que estamos aquí, tenemos nuestro tiempo para dedicarle a Dios. Tenemos nuestro tiempo para ir a la palabra, para estudiarla, para escudriñarla. Tenemos nuestro tiempo para apartar, para hablar con Dios, para orarle a Dios. Cumplir sus mandamientos. Recordemos, hace 8 días nuestro pastor nos compartió todo lo que teníamos que cumplir, las obras de la carne. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo mal. Porque en el momento de que nosotros recibimos al Señor Jesucristo, Él coloca su Espíritu en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Y inmediatamente nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros sabemos cuando estamos diciendo mentiras. Nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo mal. Y sabemos que no le agrada a Dios. Cuando estamos actuando mal, cuando estamos mintiendo, cuando estemos diciendo malas palabras. Todos nosotros lo sabemos. No podemos llegar el día de mañana y decirle: Señor, es que yo no sabía que decir mentiras pues era pecado. No, porque la palabra de Dios no lo dice. Y es una forma de obedecer, cumplir con los mandatos que Dios nos ha dejado a todos nosotros. Yo quiero buscar la presencia todos los días. Yo, no sé ustedes, pero mi anhelo es buscar la presencia todos los días. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros buscamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Y muchas veces nosotros queremos ver milagros, sanidades, prodigios, pero no buscamos a Dios, no tenemos una búsqueda. ¿Cómo vamos a ver eso si no tenemos la santidad en nuestras vidas? Recuerde que la palabra de Dios también dice que nosotros haríamos cosas mayores de lo que hizo el Señor Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Pero ¿cómo vamos a hacer esas cosas si no tenemos una búsqueda a Dios? No tenemos una vida en santidad. Nosotros no podemos buscar la santidad y de la mano llevar el pecado. Tenemos que tener esa limpieza de nuestro templo. Recuerde que el templo del Espíritu Santo de Dios es nuestro cuerpo. Así como nos mostraba el video cuando Dios puso, o el ángel puso ese carbón en la boca de Isaías, porque él dijo: yo soy inmundo de labios. Y él sabía que él podía morir en la presencia de Dios. Recordemos lo que pasaba con los sacerdotes cuando estaban en el templo y tenían que ir a hacer sus quehaceres allí en el templo, y el que no estaba bien delante de Dios, ahí caía muerto de una vez. Por eso los que nos gusta estudiar vamos y estudiamos las túnicas que ellos utilizaban, y en las túnicas les colocaban unas campanitas en la parte de abajo en sus pies, para que ellos supieran si todavía estaban vivos. Si no los escuchaban, entonces les amarraban una cuerdita en el pie y los comenzaban a jalar, porque ya sabía que estaban muertos. Esas eran las consecuencias de no estar en santidad en ese tiempo. Pero Dios ha colocado su gracia en nuestras vidas y nos ha dado la oportunidad de tener esa búsqueda diaria, que si estamos cometiendo un error podemos corregirlo, que si estamos en algún pecado podemos ir a la presencia de Dios y sabemos que Él nos va a perdonar. Vayamos a la segunda diapositiva. Todos nosotros hemos visto o hemos escuchado esto: la armadura de Dios. Y el segundo punto que yo tengo el día de hoy es resistir. Recordemos el primero, ¿cuál es? Obedecer. Y nuestro segundo punto es resistir. Resistir. Todos nosotros nos levantamos y tenemos problemas, tenemos dificultades, estamos atravesando por un desierto, vienen problemas, peleas en nuestro hogar, situaciones económicas, enfermedades, todo eso pasa todos los días. Recordemos que la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos ¿qué?
aflicciones, el Señor Jesús nos lo dijo, que íbamos a tener problemas. Nos advirtió que nos iba a pasar, pero Él nos entregó algo y nos dio a todos nos entregó algo, que fue la armadura de Dios. Entonces cada uno ya la tiene. ¿Qué tenemos que hacer? Usarla. Úsala. Usa la armadura que Dios te dio. Yo no sé cuántos han pasado o tuvieron la oportunidad de ir al ejército. 4, 5, 6 personas. Eso. Cuando uno llega al ejército, en ese momento lo reclutaban a uno, lo primero que le daban a uno era su dotación. Una bolsa como así de grande, donde iba todo, desde medias, calzoncillos, pantalones, chaqueta, que el fillá para el frío, que la capa para cuando está lloviendo, le dan un casco, le dan un fusil, un arma, le dan las riatas, le dan botas, todo se lo dan. Lo mismo hizo el Señor Jesús, nos entregó todo. Dice, tome porque tú vas a tener peleas, vas a tener batallas y tenemos que protegernos. Por eso los soldados utilizan su casco. El casco no es para que se vean más bonitos o para que se vean más... No, el casco es una protección en su cabeza. Y digamos en el momento de que estén combatiendo y llegue una bala y le pegue en su cabeza, se pueda desviar y no lo coja uno y ¡tin! Ahí quedó. No, tienen una función, que puedan lograr desviar ese proyectil y no te haga daño. Nosotros vemos a los policías, soldados que les dan su chaleco antibalas para que se protejan. Las botas que le dan a uno, le dan esas botas para que resistan, no le dan las de caucho que muchas veces hay espinas y ¡plum!, le pasan y uno queda, se lesiona. Protección. Y el Señor Jesús también nos dio esa armadura para que la utilicemos todos los días, no solo cuando tengamos problemas. Si nosotros no protegemos nuestra cabeza, nuestra mente, el enemigo va a hacer daño y va a llegar a hacer daño en ese lugar. Si no protegemos nuestro corazón, el enemigo va a hacer daño en su corazón. Pero es decisión de cada uno de nosotros si la utilizamos o no la utilizamos. Es lo mismo que pasa en el ejército. A usted le entregan eso y es decisión de cada uno si la utiliza o si no la utiliza. Si usted va a una guerra y no lleva el fusil, pues ¿cómo se va a defender? Esa piedra no creo que tenga la puntería para darle, o la fuerza. Si se va descalzo, pues no creo que pueda salir corriendo, porque las piedritas lo van a hacer detener. Por eso el Señor nos entregó su armadura. Y vamos a leer allí en Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Allí nos describe para qué nos sirve la armadura que Dios nos ha dado. ¿Todos lo tenemos? Tiene un título allí que dice la armadura de Dios. Y dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues
firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nos describe que para qué sirve la armadura de Dios. Por eso es que nosotros no debemos dejar de leer la palabra. Recordemos que ahí nos está diciendo que esta es nuestra espada, con esto es lo que nosotros nos podemos defender. No podemos dejar de utilizar nuestro casco, porque es que el enemigo va a querer hacerle daño a tus pensamientos, a tu mente. Todos los días él va a querer hacer daño a tu mente. ¿Por qué? Porque tu mente, tu cabeza, es la que dirige todo tu cuerpo. Dice la palabra de Dios, y aquí nos relata, donde nos dice, si tu mano te es para de piedra de tropiezo, bueno, estoy parafraseando, dice, córtala, porque es más fácil entrar al reino de Dios sin una mano que con pecado. Si nosotros estamos teniendo esas situaciones en nuestra mente, vayamos a la presencia de Dios, busquemos a Dios todos los días, entreguemos todas esas situaciones a Dios. Todos los días tenemos esos problemas, todos los días tenemos que enfrentarnos con los malos pensamientos. Aquí no estamos reunidos todos los santos, no, pues si estamos todos los santos acá, gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que buscar esa santidad diaria, no dejarnos hacer daño. El enemigo está como león rugiente esperando, ¿en qué momento? Hacernos daño. Cuida tu corazón, que de él emana la vida. Nuestro corazón es lo más preciado que podemos tener. Dice el Señor que Él viene por corazones justos, limpios, sin mancha y sin tacha, dice la palabra de Dios. Es lo más importante de nuestras vidas. Pero si no cuidamos nuestro corazón, allí es donde fluyen los deseos de la carne. Allí es donde fluyen los malos pensamientos. Allí es donde fluye y descuidamos cuando estamos haciendo las cosas mal. Cuando nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, cuando nosotros nos apartamos de nuestro tiempo de intimidad, nos estamos alejando de la santidad. Nos estamos alejando de Dios. Y es cuando el enemigo aprovecha para que nosotros estemos peleándole a Dios, blasfemando contra Dios, porque hasta eso llegamos a hacer. Señor, pero es que usted tiene la culpa de que me pase todo lo que me está pasando. Señor, si yo soy obediente a tu palabra y mira todo lo que me está pasando. Cuidemos nuestro corazón, busquemos la santidad, en busca de la santidad. Celebremos una vida en santidad. Y sigue diciendo la palabra allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra de Dios: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? ¿A qué? Santificación. ¿A qué nos llamó el Señor? A ser santos. A todos nos hizo un llamado el Señor. Y si todos nosotros queremos algún día ir a la presencia de Dios, tenemos que cumplir con esas obligaciones, normas,
que Dios nos ha colocado a todos nosotros. Tener una vida en santidad. Si tú no llevas una vida en santidad, es tiempo. Es el tiempo para que corrijas lo que estás haciendo. No retrocedas. Si ya llegaste hasta aquí, sigue, esfuérzate. Tú ya tienes una meta. ¿Cuál es nuestra meta? La mía es llegar a la presencia de Dios algún día, en algún momento, cuando el Señor me llame. Esa es mi meta, poder estar con Jesús. Y dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que cree sin ver. Porque nosotros creemos en la palabra de Dios. Bienaventurado. No perdamos nuestro rumbo, no perdamos nuestros caminos. Si ya estamos aquí, esforcémonos más. Si en el momento no tenemos una intimidad con Dios, no le estamos dedicando, así sean 5 minutos de oración, empecémoslos. Tengamos disciplina. Cuando nosotros tenemos disciplina, podemos hacer las cosas. Si nosotros tenemos disciplina, podemos todos los días dedicar media hora para leer la Biblia. Si nosotros tenemos disciplina, nos podemos levantar todos los días a cierta hora para dedicarle 15 minutos de oración a Dios, para contarle todos nuestros problemas, porque muchas veces nosotros decimos: Señor, pero tú no me bendices. Pero cuando me has dicho, me has contado que quieres que yo te ayude. Él nos conoce, pero Él quiere es que nosotros lo confesemos con nuestra boca, que le digamos: papá, yo quiero esto. Es como cuando nuestros hijos nos buscan: papá, ¿me compras esto? Papá, ¿me compras esto? Yo quiero esto. Pero si no le decimos a Dios de qué tenemos necesidad, pues es difícil que recibamos esas respuestas, o que atravesemos esos desiertos solos, porque muchas veces queremos atravesar esos problemas, situaciones solos, y no buscamos a Dios. Si estamos atravesando un momento económico, vayamos a la presencia de Dios. Si estamos atravesando un momento donde tenemos una enfermedad, vayamos a la presencia de Dios. ¿Qué hizo Jesús cuando estaba aquí en la tierra? Sanaba enfermos. Y dice que nosotros lo podemos hacer, que si oramos por una persona, esa persona será sana. Entonces, si eso lo hacía y si eso el Señor Jesús nos dijo que lo podíamos hacer, ¿por qué no va a pasar? ¿O por qué no puede pasar? Pero si nosotros no damos ese paso, pues no va a pasar. El Señor en su palabra dice que nos dio dones a todos nosotros, todos los que creemos en Él. Nos dio dones. Dones de sanidad, dones de ciencia, dones de palabra. Pero si no los ejercemos, si no actuamos, ¿cómo vamos a saber que nosotros tenemos ese don? Que tienes el don de sanidad, pero si no oras por los enfermos, pues ¿cómo vas a saber que tienes ese don? Y el Señor nos lo dijo: yo les he dado autoridad y potestad para que eche fuera demonios, para que sanes enfermos, para que echen fuera toda dolencia. Pero tenemos que actuar, tenemos que colocarnos la armadura de Dios todos los días. Si estamos cometiendo algún pecado, vayamos a la presencia de Dios. Y como les decía al principio, todos nosotros sabemos qué estamos haciendo mal, aunque nosotros nos justifiquemos, porque muchas veces decimos: no, pero es que eso lo que estamos haciendo no está bien, y eso el Señor Jesús no se va a poner bravo por eso, porque como Él es amor. Pero recordemos que la palabra de Dios dice que también Él es fuego consumidor, ¿cierto? Nuestro siguiente puntico, no vamos a alcanzar. Espera con fe. Dice la palabra de Dios: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y yo quiero que vayamos ahí mismo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Lo voy a leer así rápidamente. Dice la palabra de Dios:
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Esa es mi meta. No sé cuál sea tu meta en los caminos de Dios. Mi meta es que si el Señor me llama, yo pueda ir a la presencia de Dios. Mi meta es que si el Señor viene mañana, yo me pueda ir con Él y que no me quede. Recuerde que Él dice que Él vendrá como ladrón en la noche, que muchos no sabrán cuándo pasará. Es nuestra meta, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, Dios descenderá del cielo. Promesa. Y eso es lo que hoy en día nosotros estamos esperando. No sé qué estarás esperando tú. Yo estoy esperando la segunda venida del Señor. Amén. Así que la invitación, ¿cuál es? Busquemos la santidad todos los días. Mi hermano, si no estás bautizado, bautízate. Tú sabes que si de pronto estás en unión libre, pues colócate. Dice la palabra de Dios que bajo las leyes de nuestra nación, y una de las leyes de nuestra nación es que pues tenemos que casarnos, así sea por lo civil. Pero demos esos pasos de obediencia. No sigamos viviendo una vida de desobediencia en contra de Dios. Hoy en día uno le habla de Dios a las personas y se ponen bravas, no escuchan. Pero dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que escuchó y contó, llevó su palabra, la compartió, y es algo que debemos hacer todos nosotros. Muchos afuera no conocen a Jesús. Muchos que están afuera, nadie les ha hablado de Dios, y es el trabajo que tenemos todos nosotros. Y ese es uno de los pasos para buscar la santidad de Dios. Porque si nosotros vamos y compartimos a Dios, es porque estamos creyendo en Dios, porque estamos hablando de Dios, de aquel que entregó su vida por nosotros, de aquel que nos dio la salvación, de aquel que llevó todos nuestros pecados, de aquel que los cargó, de aquel que dice la palabra de Dios que los tomó y que los arrojó a las profundidades de la mar y que ya no se acuerda de ellos. Él es en el que confiamos, Él es en el que yo confío, y yo los invito a que seas tú confiando en Él también. Amén. Cerramos nuestros ojos por un momento, coloquémonos sobre nuestros pies. Vamos a orar estos minutos que nos hacen falta. Yo los invito para que es el momento, es el lugar en el cual tú puedes hablar con Dios. Es el lugar donde tú le puedes contar tus cosas a Dios. Es el lugar donde tú puedes decirle al Señor: estoy fallando en esto. Es el lugar donde el Señor te escucha y cree en ti. Así que yo te invito a que abras tu corazón por un momento y le cuentes todas esas cosas a Él en este momento. La palabra de Dios dice que donde estemos 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. Así que yo les invito a que cierren sus ojos. El que quiera levantar sus manos, levante sus manos y dígale: gracias, Señor, te damos en esta hora, amado Dios, por tu presencia. Gracias porque sabemos que tú estás en este lugar. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que aunque estemos mal, soberano Dios,
tú nos perdonas de cualquier pecado, cualquier situación que estemos viviendo, cualquier cosa mala, cualquier cosa que hayamos hecho, que el enemigo nos acusa y dice, Él no te perdonará, pero sabemos que Dios nos perdona. Sabemos que cualquier cosa que nosotros hayamos cometido, Dios nos perdona. Sabemos que Él entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario y que lavó todos nuestros pecados, quitó todas nuestras aflicciones, nos restauró, nos dio una vida nueva, nos hizo nuevas criaturas. Sabemos que Dios trajo una transformación a nuestras vidas. Sabemos que Él puede llenar nuestros corazones. Si sentimos que nuestro corazón está vacío, si sentimos que no tenemos ninguna salida, si sentimos que no tenemos respuesta a esas oraciones, vayamos a la presencia de Dios. Dígale, cuéntale en este momento, dígale, Señor, yo estoy atravesando esta situación. Señor, yo estoy atravesando esta dificultad. Señor, no encuentro una salida. Señor, no encuentro una puerta abierta para esta situación. Señor, ayúdanos, porque Él es y siempre será el que nos ayudará y el que nos entregará las victorias a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora porque sabemos que tú estás en este lugar, sabemos que tú estás obrando, sabemos que tú estás escuchando nuestras peticiones, sabemos que tú estás sanando enfermos en esta hora, Señor. Sabemos que tú estás trayendo milagros, Señor, en esta hora, así como tu palabra lo dice, amado Dios, que tú abrirás las puertas del cielo y las ventanas del cielo y derramarás bendición hasta que sobre y abunde, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra lo dice, Señor. Yo estoy a la puerta y toco, Señor. El que escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros escuchamos tu voz, Señor. Nosotros te escuchamos y te invitamos a que ingreses, Señor, a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestros matrimonios, Señor. Que seas tú obrando, que seas tú el que pelea por nosotros, Señor. Así como tú peleas por tu pueblo, amado Dios, y traes la victoria sobre ellos, Señor Jesús. Así también traerá la victoria, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, sobre esa situación que estemos enfrentando en este momento, amado Dios, sobre ese problema, Señor, que estemos atravesando, Señor. Si alguno no tiene empleo en este momento, Señor Jesús, yo te pido, Padre, que seas tú abriendo puertas, Señor Jesús, puertas de empleo, puertas de bendición, Señor Jesús, para que sus hogares, Señor, sean bendecidos, amado Dios. Sabemos que tú todo lo puedes hacer, amado Dios. Sabemos que tú haces lo imposible, Señor. Sabemos que tú transformas lo imposible, amado Dios. Sabemos que tú cambias corazones, Señor, que son de piedra, Padre de los cielos, Señor. Sabemos que si tenemos esa situación, ese momento, Señor, que desfallecemos, Señor, que vemos que no tenemos una salida, amado Dios, ese momento en el cual tenemos una depresión en nuestras vidas, Señor, que creemos que nadie nos escucha, que no vemos una salida en nuestras vidas, soberano Dios. Señor, háblanos, llénanos de tu presencia y de tu espíritu, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor Jesús. Señor, muéstranos que somos importantes para ti, mi Jesús, que somos importantes para ti, Señor, como ese niño, esa nueva criatura, Señor, que somos en tu presencia, mi Rey. Señor, nosotros creemos en ti, creemos en tu palabra, mi amado Dios. Creemos en lo imposible que puedes hacer. Creemos en todo lo que tú hiciste, soberano Dios. Señor, y hoy entregamos nuestras vidas, Señor. Traemos nuestras vidas ante ti, Señor, así como tu palabra lo dice. Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar, Señor. Hoy te entrego esa situación, Señor, ese problema, Señor, que estemos atravesando, mi Señor, nuestra economía, soberano Dios, nuestra familia, Señor, ese familiar que de pronto está por caminos que no debe estar, Señor Jesús, ese familiar que no te conoce, Rey de los cielos. Hoy te lo presentamos, Señor. Hoy oramos por ellos. Hoy te pedimos que seas tú quitando, Señor, esa venda de sus ojos, Señor, así como tú la quitaste de nuestros ojos, Rey del cielo, y nos mostraste la verdad. Nos mostraste una vida con Jesús.
nos mostraste una vida en santidad, Señor, y te damos gracias, Señor. Hoy celebramos una vida en santidad, Jesús. Yo quiero celebrarla todos los días, Señor, que tengamos una vida en santidad, Señor, contigo, amado Dios. Señor, muchas gracias te damos en esta hora, Rey de los cielos. Gracias por permitirnos, Señor, estar hoy aquí en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por ese mensaje que tú has colocado, Señor. Algunos, Señor, lleva ese mensaje, Señor, y ese mensaje era para él. Señor, tú lo sabes y tú lo conoces, mi Rey. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que tú estás haciendo por nosotros. Muchas gracias por todo lo que tú vas a hacer con nosotros, mi Señor, porque tú estás actuando, Señor. Tu palabra dice, Señor, que en los últimos tiempos la maldad crecerá. Señor, hoy vemos, Señor, la maldad, hoy vemos lo que pasa a nuestros alrededores, Jesús. Guárdanos, Señor. Sabemos que tu venida, Señor, está muy cerca, Padre de los cielos. Sabemos que tu venida está muy cerca, Rey de los cielos, y no nos queremos quedar, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a corregir lo que está mal en nuestras vidas. Ayúdanos a desechar el pecado de nuestras vidas, amado Dios. Señor, ayúdanos a confiar cada día más en ti y en tu presencia. Señor, muchas gracias. Amén y amén.